El tema de hoy que vamos a tratar se titula El Evangelio Humanista, porque hay varias clases de evangelio, ¿verdad? Está el evangelio literal, que es el evangelio bíblico, y hay un evangelio que ha salido ahora, que es el evangelio humanista, y eso es precisamente lo que vamos a ver a través de la palabra de Dios. Para lo cual comenzamos leyendo siempre la palabra, que es nuestra guía, que es nuestro derrotero, la que nos lleva al trono celestial. Los invito a que abran sus Biblias en Hechos capítulo 16, verso 29. Hechos 16, verso 29. Dice, él entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pedro y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí vemos la esencia del Evangelio. La esencia del Evangelio es creer en Cristo, creer en Jesús y Él que nos da la salvación. En otras palabras, el Evangelio es buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús, porque solamente en Cristo es que somos salvos. Pero ¿de qué somos salvos nosotros? ¿Qué es la salvación? Vamos a entrar a dilucidar sobre el tema de la salvación. Salvación es liberación, se entiende por salvación como liberación de un estado o una condición indeseable. Una persona está en una condición indeseable, se está ahogando o algo, necesita ser salvado. Entonces, esa condición indeseable, pues se podría decir que estamos dentro del proceso de salvación cuando una persona está en ese estado o en una condición indeseable. En el caso espiritual, la condición indeseable es la esclavitud del pecado en que todos nos encontramos. Todos somos propensos a pecar o tenemos inclinaciones a pecar. Entonces, Cristo viene precisamente a salvarnos de la inclinación al pecado, de la esclavitud al pecado y de la condenación. ¿Cuál condenación? De la condenación en que todos estábamos de acuerdo al pecado original, el pecado de Adán y Eva. Eso lo venimos arrastrando cada uno de nosotros. Entonces, Cristo vino a salvarnos precisamente de la esclavitud del pecado y de la condenación. Pero la salvación como tal tiene tres elementos que la componen, tres elementos del proceso de la salvación. Número uno, el Salvador. Tiene que haber, obviamente, para que haya un proceso de salvación tiene que haber un Salvador. Número dos, el salvado o la persona que necesita ser salvada. Y número tres, el plazo o el momento para ser salvo. Sí, porque si llega un Salvador a salvar a una persona que está ahogando, pero ya se ahogó, pues como que está fuera de tiempo, ya va a salvar, será el cuerpo, pero la vida de la persona ya se perdió. Entonces, es importante también el momento, el plazo en el cual se da la salvación. Entonces, son tres elementos que tiene la salvación. El Salvador, el que necesita ser salvado y el plazo o el momento en que debe ser salvado. Vamos a analizar el punto número uno, el Salvador. Cristo nos salva del pecado, de esa inclinación que tenemos a pecar todos nosotros con la verdad, con su palabra, porque Cristo es la verdad que nos enseña qué es lo que realmente debemos hacer nosotros. Y de la condenación, pero estos dos elementos que nos liberta del pecado y de la condenación nos liberta por su misericordia. ¿Y qué es misericordia? El ánimo de compadecerse de los sufrimientos ajenos. Cuando alguien tiene misericordia por otro, que lo ayuda en ese sufrimiento que tiene, ¿verdad? Entonces, así hace Dios. Por su misericordia, Él nos salva. Así como dice Lucas 5:31. Dice, respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Por qué pecadores al arrepentimiento? Porque realmente todos somos pecadores, pero hay personas que dicen que no son pecadores. Cristo no vino por ellos. Cristo vino por los que reconocen que son pecadores, así como dijo el apóstol Pablo. Cristo Jesús vino por pecadores de los cuales yo soy el primero. Lo dijo el apóstol Pablo, aún ya siendo apóstol. Reconocer esa necesidad de Cristo en todo momento para que Él sea nuestro pronto auxilio, nuestro pronto socorro. Saber que nosotros con nuestra fuerza no podemos salvarnos, sino que Cristo vino por pecadores. ¿A qué? Al arrepentimiento, a que cambien su manera de ser, de pensar, para que puedan cambiar su manera de actuar. Porque nadie cambia su manera de actuar si no cambia primero su manera de pensar. ¿Quién es el necesitado? Esa persona que reconoce que es pecador, que está condenado, reconoce que está condenado, que ha de reconocer su situación de desventura, que con su fuerza no es posible salir y que solo Cristo lo puede ayudar. Y es cuando dice, Señor, te acepto como mi Salvador. Y reconocerlo como Salvador y Señor es hacer lo que Él nos manda a hacer. Cambiar nuestra manera de pensar para que podamos cambiar nuestra manera de actuar. Pero cambiar nuestra manera de pensar conforme a la palabra de Dios. Como dice 1 Timoteo 1:15, ¿verdad?
1 Timoteo 1:15 dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Entonces, cuando Cristo nos salva con un objetivo, para que nosotros seamos ejemplo, para que otros puedan también ser salvos. O sea, que la salvación no solamente se queda con nosotros. El que es salvo se reconoce que es salvo porque quiere que otras personas sean salvas, quiere llevar esa salvación a otras personas. Porque de nada sirve decir yo soy salvo y no llevo la salvación a otras personas, no llevo el conocimiento de la palabra de Dios, no llevo a Cristo, no presento a Cristo a otras personas. Eso indicaría que no soy salvo, porque precisamente cuando nosotros creemos en Cristo y obedecemos su palabra, nos llenamos de ese amor, del amor de Dios, y ese amor de Dios nos lleva a tener misericordia hacia otras personas para que también se conviertan a la palabra del Señor. Y reconocer que solo Cristo nos puede ayudar, como dice el Salmo 6, verso 3, dice, mi alma está turbada, oh tú Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Dios nos salva por su misericordia, porque Dios seguirá siendo Dios si nosotros nos perdamos, pero Él en su infinito amor no quiere que nadie se pierda, sino que todos recurran al arrepentimiento. Y arrepentimiento es cambiar nuestra manera de pensar, para que podamos cambiar nuestra manera de actuar. Entonces vemos aquí que dos elementos importantes que se requieren para el proceso de la salvación. Primero, Cristo, obviamente el Salvador. Segundo, nosotros, el necesitado, reconocer que somos pecadores y que estamos condenados y que solamente con la ayuda de Cristo podemos ser salvos. No hay ninguna obra que nosotros podamos hacer con el cual podamos justificarnos ante Dios. Por eso la Biblia ya en Isaías dice que todas nuestras justificaciones son como trapos de inmundicia. O sea que no hay ninguna obra buena que nosotros hagamos que nos justifique ante Dios, por la cual nosotros podamos ser buenos o podamos ser salvos. Es que yo soy buen padre, soy buen hijo, soy buen esposo. Ninguna obra buena nos da la salvación. Solamente la obra redentora, reconocer a Cristo como nuestro Salvador, es el que nos da la salvación. Pero vamos para el tercer elemento importante del proceso de la salvación, que es el plazo, el momento en que se debe dar la salvación. Dice la palabra de Dios que debemos buscar a Dios antes que sea demasiado tarde. Miremos lo que nos dice respecto a Isaías 55, verso 6. Aquí nos muestra la Biblia cuál es el plazo del tiempo que nosotros tenemos para buscar a Dios. Isaías 55, verso 6 nos dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces vemos aquí cómo la Biblia nos presenta dos estadios en el cual nosotros podemos buscar de Dios. Después de esos momentos no hay oportunidad. Primero, hasta que Él venga, hasta que Cristo venga en gloria. Cuando Cristo venga en gloria ya no habrá oportunidad para arrepentimiento, ya no habrá oportunidad para que Cristo nos salve porque ya se acabó el momento. Mire lo que nos dice al respecto Mateo 25, 31. Perdone que los mande a buscar tantos versículos, pero me gusta fundamentar lo que aquí se dice con la misma palabra de Dios. Mateo 25, 31 nos dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartados unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Ya no hay oportunidad, ya viene el juicio. Y obviamente las ovejas van a ser salvas y los cabritos pues a condenación. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Entonces vemos que hasta ese momento podemos nosotros recurrir a Dios, buscarle mientras pueda ser hallado. Y Él está a una oración de nosotros. Él siempre está a un paso. Él siempre tiene sus brazos extendidos esperando que nosotros lo buscamos. Por eso le dijo a Adán, ¿verdad? ¿Dónde estás tú? Él siempre nos pregunta, ¿dónde estamos nosotros con respecto a... ¿Será que Dios no sabe dónde estamos? Claro, pero Él quiere que nosotros nos reconciliemos con Él, que lo busquemos. Él quiere ser nuestro amigo, nuestro ayudador en todo momento. Entonces vemos aquí un momento hasta cuándo nosotros podemos buscar de Dios, hasta cuando Él venga en gloria. Y segundo, hasta que se acabe nuestra frágil vida. Después de muerto, ya no hay forma de buscar de Dios.
Al respecto, Eclesiastés 12:1 nos dice, nos recuerda de que nuestra vida es frágil. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de los días malos, y lleguen los años de los cuales diga, no tengo en ellos contentamiento. Y el verso 6 del mismo Eclesiastés 12 nos dice, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Aquí nos habla literalmente la palabra de Dios. Y después en el verso 7 nos dice realmente lo que quiere decir. Y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Entonces, podemos buscar de Dios antes que el polvo vuelva otra vez a la tierra, antes que nosotros volvamos a la tierra, ese es el momento para buscar de Dios. Ya después de ahí, no hay oportunidad para buscar de Él, para buscar la salvación, para buscar de Cristo Jesús. Entonces, fíjense ustedes lo que nos dice Eclesiastés 12, verso 7. Antes que el polvo vuelva a la tierra que era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Esa es la oportunidad que tenemos nosotros. O sea, hay dos momentos de buscarlo. Uno, antes que Cristo venga en gloria, porque podemos estar vivos, pero si Cristo vino en gloria, hasta ahí llegó el momento, podemos buscarlo. Y segundo, antes que nuestra frágil vida llegue a su fin. O sea, antes que el polvo vuelva a la tierra como era y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Pero en ese momento también hay otra doctrina que dice que ese plazo también se puede extender aún para las personas muertas. O sea, hablan de oración por los muertos. ¿Será que nosotros podemos hacer oración por los muertos? Bueno, podemos hacer un sacrificio expiatorio de purificación. Hay algunas personas que dicen que cuando las personas mueren y han hecho cosas buenas en la vida, pasa a un estadio que se llama el purgatorio. El purgatorio, o sea, un estado transitorio del alma que es similar al infierno, pero sin sufrimiento, sin llama, sin flama. Y eso lo fundamenta en el 2 de Macabeos 12:46. Ese versículo no lo encuentre porque no está en la Biblia, pertenece a los libros apócrifos, que se consideran apócrifos, otros los llaman deuterocanónicos, porque están fuera del canon. Está en una Biblia, en la Biblia de Jerusalén. Esa Biblia de Jerusalén, en 2 de Macabeos 12:46, dice, obra santa y piadosa es orar por los muertos. Por eso hizo el sacrificio expiatorio por los muertos para que fuesen absueltos de los pecados. Sabemos un sacrificio expiatorio por los muertos, la oración por los muertos. Eso lo dice 2 de Macabeos, capítulo 12, verso 46. Pero ¿por qué la iglesia protestante no ha aceptado los libros deuterocanónicos como revelaciones, como revelados? Porque además estos libros son históricos, literarios, útiles para el estudio del periodo intertestamentario y para conocer el trasfondo literario del Nuevo Testamento. Básicamente para eso son muy buenos. Pero no son inspirados. ¿Por qué no son inspirados? Porque contradicen muchos principios que establece la Biblia en los libros canónicos, los que fueron aceptados por el canon, que fueron aceptados por los judíos y los primeros cristianos. Además que no son proféticos, o sea, no están narrados por ningún profeta, no hay ninguna persona ahí que se haga o tome el título de profeta, y además también de que son errantes, son inerrantes y son increíbles, o sea, muestran una historia fabulosa como la historia de Susana, ¿verdad? Hay una historia fabulosa que se muestra en estos libros deuterocanónicos. Pero lo más importante es que no tienen correspondencia con los libros canónicos. ¿En qué sentido? En que habla de un sacrificio que se puede hacer por las personas que han fallecido para que éstas sean salvas, como son la oración por los muertos. Pero resulta que la Biblia muy clara y nos dice que después de la muerte viene el juicio, no hay más oportunidades. Miren lo que nos dice Hebreos 9:27, ese sí lo podemos encontrar en la Biblia Reina Valera. Hebreos capítulo 9, verso 27, dice, y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. O sea, ya después, cuando la persona muere, viene enseguida el juicio. Así que también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ahora, ¿será necesario otro sacrificio adicional para que las personas sean salvas después de Cristo? Es como si el sacrificio de Cristo, esperar que un sacrificio de una persona, una oración por los muertos, sirva para darle salvación. Es como si el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario le faltara algo y hay que complementarlo con un sacrificio humano.
O sea, el sacrificio, nosotros sabemos que el sacrificio de Cristo es suficiente y necesario para justificarnos. No hay más sacrificio después del sacrificio que hizo Cristo. Y eso nos lo confirma la palabra de Dios cuando dice, habiendo sido ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda se hizo perfecto para siempre, hizo para siempre perfecto a los santificados. O sea, el sacrificio de Cristo se hizo una sola vez y para siempre. Ya no hay más sacrificio para la salvación de las personas. ¿Será que puedo hacer un sacrificio de una misa por muerto o una oración por los muertos? La Biblia, pues, en todos los versículos nos dice que no. Después de muerto, pues solamente viene el juicio. Espera una horrenda expectativa a aquellos que murieron sin la gracia de Cristo. Entonces, por eso tenemos que buscar a Cristo mientras pueda ser hallado. Y esto es mientras estamos vivos. El sacrificio expiatorio después de la muerte, o sea, lo que se conoce como el estado purgatorio, pues la Biblia no lo confirma, no lo establece en ninguna de sus partes. Solamente el sacrificio de Cristo por los pecados es suficiente y necesario y único para justificarnos. No hay otro sacrificio que se pueda aceptar por la oración de los muertos. Y vuelvo y repito, el libro de 2 de Macabeos, en su capítulo 12, verso 46, está dentro de los libros que se llaman los libros deuterocanónicos, que no son aceptados por el canon, precisamente porque no tiene compatibilidad con los otros libros canónicos, que sí fueron aceptados por el canon, el cual se establece precisamente que después de la muerte viene el juicio, donde no hay oportunidad a otro sacrificio por las personas. Y que el único sacrificio que nos da salvación y vida eterna fue el sacrificio que hizo de Cristo en la cruz del Calvario, el cual tenemos que aceptar en vida. Ya después de muerto, no hay oración ni misa que pueda salvar a una persona. Entonces vemos que los elementos integrantes de la salvación es primero que todo el Salvador, segundo el que necesita ser salvado y tercero el plazo o el momento en el cual la persona puede ser salva. O sea, antes de que Cristo venga en gloria y antes que se acabe nuestra frágil vida. Es lo que nos enseña la palabra de Dios. Ahora, vamos a estudiar. ¿Cuántas clases de evangelios conocemos? Que es el centro de la enseñanza del día de hoy. Existen 2 clases de evangelios que se han conocido, pero realmente la Biblia habla de un solo evangelio, el evangelio bíblico. ¿Cuál es el evangelio bíblico? Las buenas noticias de salvación. Y esto lo digo de 2 clases de evangelio porque hay un evangelio bíblico y hay un falso evangelio llamado el evangelio humanista, que el cual vamos a desarrollar más adelante. El evangelio bíblico, o sea, esas buenas noticias es que podemos ser salvos de la condenación y de la inclinación a pecar que tenemos cada uno de nosotros cuando nos reconciliamos por Dios, porque antes éramos enemigos de Dios. ¿Sabe usted que la persona que hace lo que el mundo hace se constituye en enemigo de Dios y necesita ser reconciliado? Y la reconciliación solamente se hace a través de Cristo. Santiago 4:4 nos lo reconfirma, nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, o sea, los que andan en amistad con el mundo, hacer lo que el mundo hace, dice, se constituye en enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. En otras palabras, nosotros no podemos ser amigo del mundo y amigo de Dios. ¿Qué podríamos decir que es amigo del mundo? Hacer lo que el mundo hace, participar en las fiestas que el mundo tiene. Nos aparta de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que el mundo hace son consecuencias de sus propios deseos. Y esas buenas noticias solamente las recibo por medio de la obra redentora de Cristo. Porque Cristo es el que nos redime del pecado que nosotros traíamos cuando éramos enemigos de Dios. Romanos 5:10 nos lo confirma. Dice, porque si siendo enemigos, éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, en quien hemos recibido ahora reconciliación. O sea, el evangelio bíblico, el evangelio que está establecido en la Biblia es reconciliación con Dios. Esas son las buenas noticias de salvación, que vamos a estar reconciliados con Dios a través de la obra redentora de Cristo, el cual nos redime de nuestra vana manera de vivir, o sea, nuestros pensamientos, y de la condenación en que ya estábamos. Entonces, somos libres de ese pecado original y de los pecados propios nuestros. O sea que nosotros arrastramos 2 clases de pecados: el pecado original y el pecado propio, el pecado nuestro, el que hayamos hecho, el que hayamos practicado. Y empezamos a vivir para Dios. ¿Y qué significa vivir para Dios? Morir a nuestros deseos.
Todos quieren ser sanos, todos quieren tener prosperidad, pero tenemos que morir a esos deseos para poder servir al Dios vivo. Juan 8:34 nos dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace el pecado, esclavo es del pecado, y el esclavo queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y de qué somos libres nosotros? De nuestra vana manera de vivir, del pecado que nos asedia en todo momento cuando obedecemos la palabra de Dios. Ahora vamos a ver cuál es el otro evangelio, el evangelio humanista, para identificar si estamos en la iglesia correcta o en la congregación correcta, que si es bíblica o es humanista. Cada uno puede determinar si es humanista o es bíblica la congregación en la que usted se reúne. Si se predica sobre prosperidad, es humanista. Porque si bien es cierto, nosotros buscamos la prosperidad, pero la prosperidad espiritual, no la prosperidad material. Dios bendice al que Él quiera bendecir. Entonces, el evangelio humanista se predica solamente sobre prosperidad, sobre dinero, sobre milagros. Vea, los incrédulos necesitan ver para creer, y por eso se predica mucho sobre los milagros, que una persona fue sana de cáncer, que una persona fue sana de esto, de un SIDA, de determinada otra enfermedad. Pero realmente el que cree en Cristo no necesita ver para creer, necesita creer para ver los milagros que Dios puede hacer. Cristo sigue haciendo milagrosos, sigue siendo milagros. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Los milagros que hizo en la antigüedad los sigue haciendo hoy y sigue haciendo mejores todavía y todavía lo que Él quiera hacer. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Nosotros necesitamos ver un milagro físico para saber que Cristo está aquí. La iglesia, el evangelio humanista también confunde la fe con el deseo carnal. Yo tengo fe de que voy a ser sano. Eso es un deseo, eso no es fe. ¿Qué es la fe realmente? Conforme a la palabra de Dios. Fe es certeza, confianza en que Cristo está actuando a favor nuestro. Todo lo que ocurre para nuestro bien. Mateo 8:28 nos lo dice. Todo lo que le sucede a los que conforme a su propósito son llamados, es para su bien. Inclusive una enfermedad. Hay personas que no ven a Dios en una enfermedad. Hay personas que no ven a Dios en una catástrofe financiera. Tenemos que ver a Dios en todas las circunstancias. Y eso es tener fe, ver a la mano de Dios en todas las circunstancias. Algunas personas dicen, es que tú no recibes el milagro porque no tienes fe. No, eso es un deseo simplemente. Está bien, nosotros queremos ser sanos. ¿Quién no quiere estar sano? ¿Quién no quiere estar libre de una enfermedad? Claro, todos queremos estar libres de una enfermedad, pero ¿es la voluntad del Señor? Más bien nosotros tenemos que buscar, es la santa y bendita voluntad del Señor, que se haga siempre la voluntad de Dios en nuestra vida. Dios también actúa a través de una enfermedad, es lo que muchas personas no han entendido. Entonces, el falso evangelio humanista confunde el deseo con la fe. No. La fe no es deseo. ¿La fe qué es? Una confianza, una certeza de que Dios está actuando en nosotros, así como dice Hebreos 11:1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? ¿Mi salud? No. Lo que no veo es a Cristo. No lo veo, pero sé que está conmigo. Esa es fe. No veo a Cristo, pero sé que está actuando a mi favor. Esa es fe. A pesar de la adversidad, a pesar que no tengo para la comida, a pesar que estoy enfermo, sé que Dios está actuando a mi favor. Esa es fe, ver la mano de Dios en todas las circunstancias. Que no pude conseguir el trabajo tal, no importa. Veo la mano de Dios, que Dios me está cerrando la puerta en ese lugar, es porque no quiere que yo vaya a ese lugar. No, es que fe es que si yo voy a entrar a determinado trabajo, eso es fe. No, eso no es fe, eso es deseo carnal. No confunda fe con deseo. Fe es ver la mano de Dios y que Dios te va a abrir la puerta donde Él quiera que tú entres. Donde Él quiera, no donde tú quieras, donde yo quiera, no, es donde Él quiera. Entonces no confundamos fe con deseo. Eso lo hace el evangelio humanista. Confunde la fe con deseo. ¿Por qué? Porque en ese evangelio humanista no se predica sobre el pecado, no se predica sobre el arrepentimiento, no se predica sobre la santidad, no se predica sobre la verdadera fe, que es la convicción, la certeza. No se predica nada de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos precisamente quieren hacerse sentir bien al hombre, quieren que la persona, los que se congregan en su iglesia, en esa congregación, perdón la redundancia, se sientan bien, se sientan placenteros en el pecado, en otras palabras, pechichan el pecado. Se basan en mensajes basados en el perdón, en la fe en Cristo, en recibir milagros, que Cristo te va a satisfacer todos los deseos tuyos, en recibir milagros para dar dinero.
Si tú das dinero, puedes recibir milagros. Si tú no das dinero, ¿cómo vas a recibir milagros? Esos son los mensajes en que se basan los evangelios humanistas para hacer sentir bien a las personas. Y le predican mucho a Romanos 8:37. Y lo dice la Biblia, la palabra de Dios dice: antes que todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, si nosotros somos más que vencedores, todo lo que tú pidas, eso lo tendrás. Pero se le olvida seguir leyendo los otros versículos. ¿Qué dicen los otros versículos? El 38 dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni por lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, somos más que vencedores porque nada nos va a apartar de Cristo. No porque vamos a conseguir las cosas. Porque yo creo en Cristo, ya yo voy a tener ese trabajo, ya voy a tener ese ingreso donde yo quiero entrar. No. Aquí está hablando es que nada nos puede apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ellos predican un mensaje agradable, un mensaje basado en filosofía, en psicología, en tecnicismo. ¿Por qué? Porque eso hace el mundo del espectáculo, un mundo de teatro, un mundo de entretenimiento con chistes y cosas emocionales. Tocan las emociones de las personas. Son muy expertos en tocar las emociones de las personas. Y la Biblia nos advierte sobre esa clase de mensajes. Colosenses 2:8 nos dice: mira que nadie nos engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según tradiciones de los hombres conforme al rudimento del mundo y no según Cristo. O sea que esos mensajes humanistas lo que hacen es agradar a las personas. Son mensajes muy agradables, muy filosóficos y tienen mucho tecnicismo y se basan en psicología sobre todo. Eso por un lado lo que se predica. ¿Y qué buscan los feligreses dentro de una iglesia que se predica el evangelio humanista? Los feligreses buscan solución a sus problemas materiales, sobre todo los problemas físicos, económicos y de relaciones. Eso es lo que buscan las personas en esta clase de evangelio humanista. Y si Dios no lo hace, que lo haga el pastor o que lo haga la iglesia. Y vemos que en muchas iglesias se practica lo que se habla, la canasta de amor, que traigan artículos comestibles para repartirlo a las personas que tienen necesidades. O sea que la iglesia se va a encargar de satisfacer las necesidades físicas o materiales que tienen las personas. Y eso vemos que no es bíblico. Cuando Cristo multiplicó los panes y los peces, ¿qué querían hacer con Cristo? Lo querían hacer rey. Y Cristo se fue muy triste, porque Cristo no vino a satisfacer las necesidades materiales, vino a satisfacer las necesidades espirituales. Lo demás lo soluciona Él por su misericordia. Recuerde que la palabra de Dios nos dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Las demás cosas vienen por añadidura. Entonces, esas cosas, qué comeremos, qué vestiremos, eso no constituye el reino de Dios. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, los feligreses buscan solución a sus problemas, también buscan prestigio entre la congregación. Es que yo soy pastor, es que yo soy líder, es que tienen que tenerme a mí en cuenta porque además yo canto muy bien, estas cosas, ¿verdad? Y entonces los feligreses buscan tolerancia al pecado y buscan felicidad. Eso es lo que se denomina como egocentrismo, que el mundo gira alrededor de las personas, inclusive hasta Dios. Que se haga la voluntad del hermano, más no la voluntad de Dios. Eso es lo que se busca en una iglesia humanista. Y utilizan la frase de: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sí, esa frase es bíblica: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Hay que leer los versículos antes. Filipenses capítulo 4, verso 2 nos dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así como para estar saciado como para tener hambre, así como para tener abundancia como para tener necesidad. Y es cuando viene la frase: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, puedo soportar cualquier circunstancia, ya sea de abundancia o de escasez, porque Cristo es el que me fortalece. Y si estoy pasando una circunstancia que estoy padeciendo, es porque Cristo me está fortaleciendo en esa área en que de pronto estoy débil. Entonces, Cristo lo que nos quiere es fortalecernos en esos lugares, en esas áreas que somos débiles. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Entonces, cuando leamos ese versículo, leamos los versículos anteriores y también, ¿por qué no?, los versículos posteriores para poder entender el mensaje completo. Ahora, ¿cómo hacemos para volver al evangelio bíblico, al verdadero evangelio? Si alguno está en esa iglesia que se predica el evangelio humanista, tenemos que morir a nuestros deseos carnales, a nuestros deseos como la concupiscencia, la codicia, el egocentrismo, que creer que todo gira a nuestro alrededor. Tenemos que dominar nuestros deseos carnales, vivir para Cristo. Cuando la Biblia nos dice que somos nueva criatura, en Cristo somos nueva criatura, es precisamente eso, que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Lo que antes deseaba en la carne, ahora lo deseo en el Espíritu. ¿Para qué? Para que Cristo sea perfeccionado en mí. Aunque las circunstancias no cambien, sigo creyendo en Cristo. Aunque me vaya mal económicamente, sigo creyendo en Cristo. Eso es vivir para Cristo. Ya no vivo para mis deseos. Así como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Las viejas cosas, ¿qué son? Los viejos deseos que teníamos anteriormente. Ahora tenemos otros deseos, que vivimos para Cristo. Vivimos para que el reino de Dios sea establecido aquí en la tierra. No vivimos para nosotros mismos. Y si vivimos para Cristo, esa salvación por la cual nosotros estamos gozando, queremos llevársela a otras personas. No nos quedamos con ella misma. Porque si nosotros no dominamos, ahora, ¿qué pasa si nosotros no dominamos nuestros deseos? Terminaremos haciendo cosas peores con esos deseos. Así le pasó a Judas. Un deseo malo, si lo seguimos alimentando, nos va a llevar a un deseo, a un hecho peor del que nosotros teníamos. Miremos lo que le pasó a Judas. En Juan capítulo 12, verso 3 nos dice: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió a los pies de Jesús, y enjuagó los cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? O sea, era un perfume costosísimo. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, como era ladrón, él siempre robaba cosas pequeñas por dinero, y después terminó haciendo cosas peor. ¿Cuál fue la cosa peor? Vender a Cristo por unas monedas de plata. Entonces, si nosotros seguimos alimentando los malos deseos, vamos a terminar haciendo cosas peores, vendiendo inclusive hasta el mensaje de Cristo por dinero. Todo por dinero. Entonces tenemos que dominar la concupiscencia, dominar nuestros deseos. Cuando utilizamos la palabra de Dios es para buscar satisfacer los deseos de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? El deseo de Dios, que todos seamos salvos, comenzando por nosotros, obviamente. Y segundo, con las personas que nos puedan escuchar. Llevar esa salvación a más personas, para que más personas puedan ser salvas. Entonces, ¿cómo volvemos nosotros al evangelio real, al evangelio bíblico? Dominar nuestros deseos. Saber que cuando oramos no pedimos para la satisfacción de nuestros deseos, sino para los deseos de Dios. Y el deseo de Dios es que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento y puedan ser salvos. Dejar de esa idea de que el hombre es el centro del universo, dejar de pensar en el evangelio humanista, que todo gira alrededor del hombre, que es el evangelio del egoísmo. Dios, ¿cuál es el evangelio del egoísmo? Dios al servicio del hombre. Entonces se da cuenta que hay muchas personas que buscan el evangelio, la palabra de Dios es para que Dios les satisfaga sus necesidades. Quieren ser el centro de Dios, o sea que ellos son el centro de Dios. Dios al servicio del hombre. No, somos nosotros al servicio de Dios. Nosotros somos los que tenemos que servir a Dios. Así nos lo dice Mateo 20:26. Miremos lo que nos dice Mateo capítulo 20 para terminar. Verso 26 dice: mas entre nosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Estaremos dispuestos nosotros a dar nuestra vida, a llevar ese evangelio de salvación a otras personas para que más se salven? Si ya somos salvos, tenemos que llevar ese evangelio de salvación a otras personas. Ese es el verdadero evangelio, el evangelio de salvación. Llevarlo para que otras personas también sean salvas. El amor de Dios, si está fluyendo en nosotros, tiene que fluir hacia otras personas para que sean salvas. Y la única forma que nosotros podemos hacer para que ese evangelio de salvación pueda ser llevado a otra persona es predicándolo, no quedándonos con él, porque
Él nos manda a predicar. De la misma forma, como nosotros fuimos salvos, tenemos que llevar esa salvación a otras personas. Así como dice la palabra, dad de gracia lo que de gracia has recibido. De gracia recibimos la salvación, llevemos de gracia esa salvación a otras personas. Con eso demostramos que realmente somos salvos y que estamos viviendo el verdadero evangelio, el evangelio bíblico, no el evangelio humanista basado en mis propios deseos, sino buscando los deseos de Dios, y Él quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento a través de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, este es el mensaje que hemos tenido para el día de hoy, el mensaje bíblico, el mensaje de salvación a través de la palabra de Dios, que busquemos siempre el evangelio bíblico, no el evangelio humanista, el evangelio centrado en los deseos del hombre, sino el evangelio basado en los deseos de Dios, y Él quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen a el conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Esperamos que esta palabra la atesoren en su corazón, y lo más importante, que la pongan por obra y puedan también compartirla con otras personas.